Muy buenos días a todos, jóvenes. El de hoy nos encontramos en la ciudad de Morelia con el arquitecto Omar Abud. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Encantado de estar por acá para conocer una obra muy especial. Por favor, platícanos un poco qué vamos a ver el día de hoy. Sí, bueno, aquí el cliente de esta casa nos pidió en un terreno de 1500 metros aproximadamente, que era una casa de una sola planta, de un solo nivel, donde se manejaran pues diferentes alturas para darle un poquito de volumetría a la fachada, con un acceso, con una pequeña glorieta. No parece de un Ya, nivel, ¿eh? Sí, ¿Estamos seguros de eso? tiene doble altura en lo que es la entrada, lo que es sala comedor, Claro, por eso se ve tan alta. para darle un Pareciera poco que son dos niveles. más de presencia, así es. Está buenísimo. Platícanos un poco sobre las restricciones del lote. Sí, como está pegado aquí lo que es el circuito principal del fraccionamiento, tiene una restricción de 4 metros que no nos pudimos pegar a la calle. Ah, Entonces se aprovechó para sembrar pues una barrera tanto visual como auditiva de pinos, pino michoacano. o sea, su lote llega hasta este machuelo. Hasta allá llega el lote, sí. Ah, ok, ok. Y aquí Entonces, pues desde pequeños se sembraron los pinos. Entonces te decía que eso nos crea una pequeña barrera ahí tanto visual para que no se vean los coches y para que no, auditiva también, ¿no? Para crear un ambiente más. ustedes los plantaron entonces, Nosotros crecieron los muchísimo. plantamos, así es. Crecieron muy rápido, así es. No, está increíble. Y aquí empieza la casa. ¿Cómo arrancas el diseño? O sea, ¿cuáles son los primeros ejes que se trazan? Bueno, primero vimos qué es las necesidades que tenía el cliente y nos pidió, como la orientación de la casa es, digamos, la fachada principal es poniente. Entonces sí, ahí tratamos de evitar un poco que las vistas, tanto de la sala como del comedor, fueran hacia el poniente, precisamente para evitar la incomodidad del sol de la tarde. Entonces, en base a eso, las vistas y eso se diseñaron. Ahorita lo verán en el interior hacia otros puntos estratégicos de la casa. Comprendo. Entonces, te cierras al poniente, aprovechas me imagino que traes una restricción posterior, Hay la restricciones. aprovechas para mandar los jardines hacia atrás. Así es. No sé, en esta casa no, lo que quería el cliente era evitar también mantenimiento en jardinería. Entonces ya lo verán en la parte posterior se diseñó un patio con unos árboles que le da ventilación e iluminación a las recámaras. Y la parte del jardín es muy pequeña para que no tuviera tanto mantenimiento de agua y todo esto. Pero siempre buscando algún remate visual que diera alguna planta o algún elemento como una escultura o algo bonito. Excelente. Por ejemplo, este tipo de plantas, ¿nos podrías platicar un poco? ¿Ustedes las escogieron? ¿Qué especies son? Si esta es una palma, ya esa sí se compró de ese tamaño, porque era realmente la jardinería es lo que viste a las casas, ¿no? Claro. Entonces esta palmera nos formaba aquí una entrada a esta glorieta muy, muy especial y sirve también el tamaño que tiene para dar un poco de sombra, ¿no? Ya que hablamos que el sol le pega pues un poco fuerte en la tarde. Entonces esta planta aquí, como se puede ver, nos crea una sombra muy, muy, muy cómoda, muy bonita. Está excelente. Uno pensaría que las palmeras no dan buena sombra y esta dice lo contrario. Sí, sí, aquí la tuvimos que meter con grúa y sí, tendrá más de 20 años de existencia Está buenísima la sombra. Y de este lado, que son acacias. Estas son acacias, efectivamente. Allá del lado derecho son pinos y una pata de elefante. Ya ahorita pues están muy,
muy difícil conseguirlas porque ya creo que las empezaron a prohibir, pero ¿En serio? sí, Últimamente vi comentarios en el canal que la gente decía que sí eran legales. sí, ya Yo no sabía que eran ilegales. en su momento, cuando las pusimos, eran totalmente De legales. legales. Pero no, ya ahorita ya están, es una especie pues ya en peligro de extinción. ¿Qué Son pues cosa? unas plantas muy nobles, son pues, y aparte visten muy bonito. Ahorita te enseño una que pusimos, antes de sembrar todos los pinos, pusimos una pata de elefante muy grande, pero viste totalmente, es la vista del comedor que te platicaba. De acuerdo. Y platícanos un poco de los materiales. ¿Cómo trabajan ustedes los materiales? Aquí el fraccionamiento te pide cierta porcentaje de material pétreo como requisito que deben de llevar recubrimiento las fachadas. En este caso, pues es cantera de la región, cantera gris. Hay cantera rosa, hay cantera, pero esta es una cantera un poco grisácea. En los pisos se utilizó laja también de la región. Y pues es prácticamente, es cantera y lo demás es aplanado, no son acabados muy sofisticados ni caros en el caso de esta casa, pero tratando de lograr que se viera armónico y bonito Se ve muy bien. Se ve con raíces, pero muy contemporáneo, ¿verdad? El trabajo que se hace en la volumetría resalta muy bien ese blanco, ¿verdad? Con todo con la piedra. Así es, sí, tratamos de hacer pues lo que se llama un estilo mexicano contemporáneo. Y adelante, por favor, Abraham. Qué bonita la puerta. ¿De qué madera es? Este es parota, nada más dejamos aquí unas que no afectara mucho el sol, estas para lograr un aspecto de que la puerta estuviera flotando. Y es prácticamente en la fachada la única ventilación o iluminación que tenemos para evitar ese sol tan molesto de la tarde, ¿no? Y aquí en la entrada, pues te recibe una doble altura, con una escultura, con también parota en techos, que es una casa no muy grande, es una casa que no llega ni a los 500 metros, pero pues las alturas le da una amplitud, ¿no? a la construcción. Bastante, bastante se siente la amplitud. ¿Qué tenemos de altura? ¿Como casi 6 metros? No, son 4,5 metros aproximadamente. Ok. Entonces literal es una altura y media. Habría Sí, pensado que eran 5. no, sí son 3, son 4,5, 4,5 metros, sí. Está buenísima la altura. Y aquí en esta parte tenemos una barra que se hizo con una sola pieza monolítica de cantera. Como puedes ver aquí, fue todo Ya me imagino, la ¿no? tuvimos que meter esa piedra antes de poner los pisos y cancelería y todo. Claro. Con Y también son de mármol, ¿verdad? son, De son placa. pisos de mármol, sí, del fiorito o travertino. Y sí, fue todo una, es piedra también de la región. Es de cantera rosa, ¿verdad? Es cantera, sí, así es. Y sí, fue todo un reto meter esa Sí, ya piedra me imagino. Que con grúas, con grúas, montacargas, etcétera, sí. Y en con obra la negra, retroexcavadora, ¿verdad? en obra negra totalmente. Claro. O Y sea, desde obra negra la trajeron, así es. pero la pusieron después del mármol, ¿no? No, no, de hecho, abajo de esa cantera no existe mármol, ¿En serio? sino ya se hicieron los recortes posteriormente. O sea, parece que sí entran. Sí, sí, se le hizo un socavón en la parte de abajo, Ajá. pero no existía el mármol, se puso en el firme directamente. Qué locura. Así es. Qué ganas, ¿verdad? De traer la pieza completa. ¿Y qué madera utilizaron en el techo? Es también parota, es un lambrín de parota. Se ve muy bien. Ese muro que puedes ver ahí no son placas de concreto, es aplanado simulando unas placas de concreto que le da ahí un acabado pues muy bonito a la casa, ¿no? Y el cliente quería su chimenea, que esta es una chimenea de gas o alcohol también se le pone.
Y aquí nos pidieron un espacio especial para poner su piano, el cual Ay, ya ahí lo vi. se creó y la altura y la resonancia que hace ahí la música, pues es muy, muy interesante. Qué bonito el espacio. Entonces, por estar un poquito más compacto aquí, rebota más el sonido. Así es, sí. Excelente. La madera, ¿verdad? Te ayuda también como un aislante. Qué interesante que todo el espacio sea altura y media. Pero luego compactas, ¿verdad? Bajas un poquito en el área del bar, en el área del Del comedor. comedor, sí. Prácticamente esta área es la única que tiene doble altura la casa, Ujú. que es la que te recibe, y si te fijas, la casa, no teniendo ventanas hacia el lado poniente, tiene bastante iluminación Bastante. que logramos aquí con este ventanal. Aquí Y los jardines más bien son hacia los laterales. es hacia los laterales. Ok. Así es. Te digo, esta es la única área de jardín es esta. Lo demás son patios o pequeñas jardineras, pero siempre logrando que toda la visual sea o remate a una jardinera, alguna planta, algún tipo de remate visual que es importante siempre tener, ¿no? Claro. Entonces no tenías jardín atrás. O sea, No, el no, jardín se aprovechó en el a lateral. los laterales es correcto. Está increíble porque logras un poco más de profundidad de la tradicional. O sea, por ejemplo, aquí, pues tienes, además de los 5 metros de restricción, ¿verdad? De la calle, haces otro jardín como de otros 3 metros. Así es. Y aquí tenemos esta es la pata de elefante que te comentaba, Claro. que también se tuvo que meter antes de poner los pinos, de hecho. Déjame quitar aquí esto. Qué loco, ¿verdad? ¿Cómo crees esa raíz tan ancha? Entonces en la noche esto juega Pareciera una falda, ¿no? Es y está, como una silueta de mira una mujer con una el falda tamaño muy de la grande. planta. Entonces aquí te ventila muy, muy bien, te ilumina. Y en la noche iluminada también juega un papel muy, muy, muy importante en el aspecto visual. No, y la ventilación cruzada, ¿verdad? Se logra aquí algo muy interesante, Así es, así muy, es. muy agradable. ¿Esta cuántos años crees que tenga este? Yo creo que tiene más de 50 años la planta, fácil. Sí, ¿verdad? O 100 años, sí, así es. Qué locura. Esta la trajimos de Veracruz. Y te digo, ya ahorita pues es muy difícil conseguirlas porque sí, creo que ya están prohibidas. Oye, la piedra es encarada porque pareciera que es muy ancha Sí, la laja. es fachaleta, pero sí mide 10 centímetros de ancho, o sea, es un muro de tabique, Ajá. el cual se recubre con un impermeabilizante y luego ya se va labrando ahí la piedra como fachaleta. Se ve muy bien. Entonces siempre se impermeabiliza antes de colocar la piedra. Sí, así es. Sí, Ok. para evitar cualquier tipo de humedad en los muros. De acuerdo. Sí. Ah, pues este espacio es una belleza. ¿Qué dimensiones tienen más o menos estos salones? Ancho por largo. Tiene aproximadamente, te mentiría, pero hacía pasos de grandes rasgos, ¿Qué será acá? Casi 5. como 5 por 6, ¿De 5 acuerdo? por 6, 6 y medio el área de comedor. Aquí tenemos esta puerta que se comunica a la cocina, que a algunas personas les gusta el espacio abierto, pero cuando quieres tener algo de privacidad o alguna cena o algo que quieres que esté independizado de la cocina, se, puedes tenerlo abierto o si tienes alguna cuestión, se cierra la puerta, ¿no? Ah, muy bien. Entonces se abre y es que se abre bastante. Sí, sí. Es un La vuelo idea es como de que sea 3 un metros, espacio ¿verdad? abierto, Ujú. pero bueno, pues ahí hay personas que, te repito, quieren a veces su privacidad o la cocina está sucia o está tirada. Ajá. Entonces, bueno, para poder independizar. Aquí en la cocina tampoco quisimos Que se dejar guarde. ventana hacia la calle, Ok. precisamente porque pues, la vista aunque creemos un pequeño bosquecito ahí, preferimos manejar la ventilación
y la iluminación a este pequeño detalle de un olivo que Ah, también se ilumina de noche y le da un toque muy bonito y tiene, pues tiene mucha ventilación. Tiene mucha ventilación el área de cocina y iluminación también, ¿no? interesante, ¿eh? ¿Cómo te aíslas y le colocas que es área de lavado pegado a la calle? Es área de lavado y cuarto de servicio. Ok. Y la cocina queda muy amplia. Sí, quedó muy amplia. Aquí usamos el refrigerador en panelable, es decir, que no se ve que es el refrigerador. Se Excelente. ve como si fuera el mueble. Es el famosísimo Marques Meg, Así es. que ese es el bueno, ¿verdad? Fíjense la cocina, ¿cuánto medirá? Como unos más de 6 metros de largo, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, mide igual los 5 o 6 metros de ancho por 7 metros de largo. Qué bonito el remate del color del cuadro, ¿verdad? Mira, sí. Ese rojo ahí, ese rojo tamayo. Qué bonito Nos brilla. ayudó a decorarla una decoradora muy famosa aquí Ah, ¿cómo de se llama? Morelia, que se llama Begoña Crespo. Excelente, gran trabajo. Nos ayudó con los muebles y la decoración. Excelente trabajo, se siente muy equilibrado. Contemporáneo, pero con toques clásicos, muy alegre. Esa es la idea, sí. Sobre todo que no tiene ningún escalón, no tiene ningún tropezón, que justamente es lo que buscaba el cliente, ¿no? Una casa ya para poder Para vivir aquí hasta los últimos años. hasta los últimos años. Me gusta mucho cómo entra la luz aquí. Creo que eso era importante, ¿verdad? Porque al momento de solamente tener este patio, te corrías el riesgo de quedar oscuro. Así es. Sí, Y esa es la ventaja de una residencia de una sola planta, es que puedes manejar mucho con los domos. Entonces, siempre cuentan con una buena iluminación. está genial. Le das el detalle ahí de madera también, importante. Y me gusta cómo acomodaste aquí el flujo, ¿verdad? Haces aquí un doble flujo interior, exterior del área de la cocina que te permite vincular al servicio. Así es, sí. Pues tú me dirás si se puede asomarnos un poquito. Si quieres, pasamos aquí. Adelante. Aquí la idea también que el cliente quería era buscar una independencia de lo que es la zona común a su zona íntima. Claro. Entonces aquí creamos este pasillo que nos lleva a la zona privada, digamos, que son las habitaciones. Te repito, no es un proyecto muy grande, son 3 habitaciones. Ah, Entonces tenemos esta puerta, el patio. que en la noche se puede cerrar para crear una, pues, mayor seguridad. O si tienes alguna comida, algún evento, pues que no se oiga todo el ruido acá en el área de las habitaciones. Entonces esto independiza las dos zonas, ¿no? Sí, aquí se creó esta puerta precisamente para dividir ese espacio privado a lo que es el área común. Nos sirve, pues, obviamente como protección en la noche para que se sientan un poco más seguros y para también crear una barrera auditiva si hay un evento en la barra, en la sala, pues que puedas tener su fiesta y aquí le cierras y pueden dormir sin tanto ruido las Excelente. personas. Aquí se creó una mini salita de uso múltiple que funciona como oficina o área de televisión. Interesante la luz que le dejaste, ¿verdad? O sea, niegas un poco el patio, pero no la luz completamente. Así es, sí, sí, porque aquí sí nos crea una zona un poco oscura. Sin embargo, puedes ver que también por eso aquí se decidió poner de vidrio los cuadritos para que entre más iluminación, pero Ah, realmente no queda tan oscuro que sí buscamos algo esa oscuridad para que la tele también se pueda ver con mayor, porque cuando tienes un área de televisión con mucha iluminación, pues siempre no se ve igual, ¿no? claro. La tele. Quedó muy bien. ¿Este espacio más o menos cuánto mide? Este espacio es pequeño, medirá unos 6 por 4. Ah, está muy bien. Y acá nos Excelente. lleva, pues son 3 habitaciones nada más. Ujú. Esta es la recámara principal.
¿Estas puertas de qué madera son? Es encino americano. Quedó muy bien. Eso es lo bonito del encino, ¿verdad? Que le puedes dar el color casi el que más te guste. Sí, así es. Aquí creamos una chimenea que bueno, aquí las personas la usan como decorativo, pero es una chimenea funcional totalmente. Ok, de leña, Es de alcohol, de alcohol. es de alcohol y gas. Ok. Que también se le tiene su tiro, entonces se puede también poner leña, ¿no? Pero ya se usa muy poco por la facilidad. Ya no hace tanto frío, sí. Pues ya no hace tan, pero ya como ponen los mini splits y estos se usan, es más bien ya decorativo las chimeneas, pero siempre le da un toque romanticón, ¿no? Claro. Pero se usa muy poco, pues ya sabes, en Navidad o en esas ocasiones especiales. Muy interesante el acomodo de la habitación, fíjense, es muy rectangular. ¿Cuánto mide? ¿Como unos 5 por 7 será? Así es, como 5 por 8. 5 por 8, fíjense. Y la ventana, estamos viendo que se orienta hacia un patio ya muy privado. Sí, aquí, bueno, lo que buscaba el cliente era, primero te comentaba, no tanto mantenimiento de jardinería. Ajá. Entonces se hizo un patio y también buscar el elemento de seguridad. Que sus habitaciones, que tú por la noche puedas abrir totalmente tu ventana sin el pensamiento que alguien se te puede meter, ¿no? Entonces crearon este patiecito que tiene vistas cada una de las recámaras a estos árboles. Entonces crea un ambiente muy, muy bonito y crea también pues una barrera auditiva también, porque acuérdense que estamos pegados al circuito principal. Claro. Entonces, de cierta manera, los árboles que tenemos en todo alrededor y la barda y todo crean esa barrera y esa privacidad que el cliente buscaba. ¿Qué tipo de árboles son? Creo que se llama ave de paraíso. Ok. Están muy bien, me gusta el tamaño también, ¿no? Porque dejan pasar la luz, pero al mismo tiempo dan buena sombra. Así es, sí. Y Este esto patio quedó muy bien. O sea, bajo mantenimiento porque tiene cantera. tiene cantera, sí. Realmente es lo que tienen que barrer por las hojas, ¿no? Que tiran los árboles, Pero no hay sí, ya tanto de estar cortando, de estar regando. Así es. Y Los también árboles se riegan. evitamos un poco el aspecto en esta zona hay mucho alacrán. Ok. Entonces, evitamos un poquito. De hecho, si ves este muro de cantera, Es, es la casa de los alacranes. no, pues precisamente se juntió. O sea, no se dejaron huecos para que no fuera Las cuevas de los las alacranes. cuevas de animales, ¿no? Entonces, con este patio, con eso, evitamos ese miedo que tenían de los bichos. De los alacranes. Así es. Son muy bonitas, ¿verdad? Las piedras sin juntear, pero tienen tienen ese otro Así es. tema. Que se vuelven las casas de las Sí. Entonces, Entonces, pues bueno, hay que pensar en cada cosa y cómo buscar lo que el cliente busca sin dándole siempre, intentarlo. Aquí están, te digo, la vista de la recámara, pues son estos árboles, siempre buscando ese toque, ¿no? De ese detalle visual, de cuando entras a la recámara, que veas algo verde esa es la intención. Muy, muy bien. ¿Y aquí qué altura tenemos? 3 metros también. 3 metros. Toda la casa tiene 3 metros, no, fue una casa con un presupuesto, pues digamos, limitado. Entonces no se jugó en este caso mucho con plafones ni nada. Pero buscando siempre, pues jugar con la decoración para que no necesitara ese toque de jugar tanto con acabados de muros y plafones y todo esto. De acuerdo. El piso es Es laminado. Laminado. Es laminado, es piso laminado. Te digo, puedes jugar mucho con los acabados. Mucha gente pues quiere ponerle piso de ingeniería. Y aquí pues también lo que nos pidieron fue un closet amplio. Está Creo que buenísimo. está más grande que la recámara. Fácil. Pero bueno, eso es lo que las señoras a veces piden. A veces en las casas lo que vende mucho es un closet amplio. Sí, ¿verdad? Cuando vas y lo primero que ven las señoras dice, ¿sabes qué quiero esta con el closet amplio? Esta que tiene 3 vestidores, esa quiero. Sí. Claro. No, pues es que sí, para el tamaño de la casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? Tiene como 480 metros.
Ah, fíjense, esta idea está interesante, ¿eh? Habíamos visto islas, pero nunca habíamos visto el closet isla. Así Este es, está más completo, sí, jóvenes. así es. Está increíble. Me Y también dijiste buscar cuántos. poca iluminación aquí para Ujú. que no dañe, como no se pusieron puertas, o sea, es un closet abierto, entonces sí buscamos bloquear un poquito los rayos solares para que no dañen la ropa. De acuerdo. No, se siente bastante equilibrada. Tiene buena luz. Aquí no estamos encendiendo ninguna lámpara, jóvenes. Así es. Y hay buena iluminación. Fíjense cómo tienen espacio para tocador. Y si hay puertas, por ejemplo, en los maleteros. Esos son muy importantes, ¿verdad? Porque no son muy estéticas las Así maletas. es, así es. Entonces aquí puedes tener maletas ocultas y dejas sin puertas, economizas un poco, ¿verdad? Así En el es. área de la ropa que es más sencillo de acomodar, ¿verdad? Que se ve Correcto, ordenado, vaya. correcto, sí. Ujú. Muy bien. Sí, pues este vestidor sí mide también sus 7 por 6 o más. Y acá pasamos al área de los lavabos, utilizando también el mármol. Tiene mucha iluminación. Te repito, la ventaja de estas casas de una planta, pues es que puedes jugar mucho con la iluminación. Qué importante, Entonces ¿eh? es importante que el espejo que tenga, eh, aquí tenemos un espejo de cuerpo entero. Queda bien y aprovechas el ancho del muro. ¿Cómo logras ese nicho tan profundo? Sí, con el ancho del muro. Aquí se ve que es un muro de 28 centímetros. Entonces, aprovechando ese ancho, pues se hacen los nichos ahí en este caso, para el espejo. Excelente. Buen acomodo. Me gusta el detalle de la pérgola ahí en el tragaluz. Y de este lado, Está el área de regadera, ah, también muy amplia. esto es una regadera especial, ¿verdad? Este es un vapor, este tiene su área de regadera y este es un pequeño vaporcito ahí. Ok. Qué buena escultura ahí. Sí. Y su Sí, es vapor. un espacio para Perfecto. una planta o para una escultura o para algún detalle ahí. Excelente. No, la regadera está increíble. Sin puertas. Ideal. Y de este lado es el sanitario. Es el WC, sí. A ver, nomás. Ah, tiene muy buena iluminación. Tiene su bidet, tiene muy buena iluminación. Creo que es el cuarto video que hemos visto en el canal en México, jóvenes. Fíjate que es un, Excelente. Qué buena luz tiene es un este. elemento que yo creo que se debería implementar en todas las casas el uso del bidet. Sin duda. Es pues ya las personas que lo utilizan hablan maravillas, es un muy higiénico, creo que se debería implementar en todas las casas, por ejemplo, en Argentina, en todas las casas Ellos no pueden, a veces no entienden cómo aquí no se utiliza. sí, Dicen, ¿por qué no hay bidet? ¿Cómo le hacen? sí, 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 sí. No quieres saber. Muy bien. No, pues es excelente distribución, habitación, recámara principal. Y acá son los cuartos secundarios. Son cuartos pequeños, te digo, no es una casa pretenciosa. Creo que no se ocupa más en un espacio. Este es el cuarto del niño. Está buena la medida. ¿Qué medirá? ¿Como un 5 por Esto, ahorita 4 te digo aquí con pasos. más o menos, ¿no? Sí, como 5 por 4 exactamente, 5,5 por 4. Perfecto. Y me encanta cómo todas tienen la vista al mismo Todas parte. tienen su vista al mismo patio. Ajá. Tienen muy buena ventilación. En la noche, te digo, abren sin ningún problema, nada más con su mosquitero. Entonces, en tiempo de calor es muy, muy cómodo y no se sienten invadidos porque da un patio privado, ¿no? Entonces Ujú. sienten la seguridad de tener abierta tu, tu ventana sin ningún problema. Aquí el espacio de closet pues está amplio. Quedó bien, ¿eh? Quedó bien. Las Entonces puertas aquí creo le dan buena que pues no vista. se necesita más, ¿no? En una casa. Las recámaras pequeñas, y un closet, Todo con sus tragaluces, fíjate. sí, tiene ventilación por Ujú. todos lados. Así es. Equilibrado, no puertas, no puertas. Está bien. Es para afuera, ¿eh? Y Sí. separas el lavamanos del área húmeda. Así es. Y aquí adentro regadera, ok. Y sanitario.
¿Eso por un tema de practicidad o por qué lo diseñan así con el lavamanos por afuera? Sí, eso a veces, pensando que tengan dos niños o que habiten, uno se puede estar lavando los dientes mientras la otra persona está bañándose o usando el WC. Entonces es muy práctico, Ujú. porque si lo tienes todo dentro del mismo, pues nada más lo usa esa persona, ¿no? Entonces aquí si fueran dos camas, pudieran hacer dos cosas al mismo tiempo. Excelente. Ah, pues quedó padrísimo este cuarto. Muy bien la proporción rectangular. Y acá está el cuarto de la niña. Me encanta, ¿no? Cómo todo está dentro de este mismo espacio, de este mismo estar estudio. Entonces no se siente pasillo, ¿verdad? Sí, se siente cierta amplitud cuando entras al área de las recámaras. También es una recámara chiquita. Este también da su ventilación al patio. Es la que tiene más privacidad de alguna Es la manera, que tiene ¿verdad? más privacidad, sí. Está genial. No, hombre, sus patios. Entonces este patio es orientación este. Es correcto. Sí, ¿verdad? Y las ventanas tienen doble vidrio, precisamente pensando que está pegado a la calle y que no queremos que se oigan ruidos en la noche, ¿no? Entonces tiene doble vidrio, ya una vez cerrado esto no se escuchan los ruidos de los coches. Excelente. Y tiene su vestidor. Su vestidor. Órale. Interesante cómo cada uno tiene un acomodo distinto, pero todos muy prácticos, muy bien distribuidos. Aquí le adaptaron un pequeño escritorio para que hicieran las tareas. Pero tienes buena luz. Sí, tiene Fíjate. muy buena luz. Importante que sea blanco el muro, ¿eh? Porque si no. Ahora también, si se quiere menos luz por la cuestión de la ropa, Ujú. se maneja en los domos ponerle alguna malla sombra o algo también para que no refleje tanto. Ok. Aquí sí tienes puerta. La regadera. Me gustó mucho el acomodo del baño, ¿no? Lavamanos al frente completo y el sanitario de este lado. Queda muy bien. Así es, Muy, Abraham. muy bien organizado todos los ambientes. Es una casa amplia, pero que se siente bien proporcionada. Bien aprovechados los metros Sí, cuadrados. aquí en este club realmente fuimos casi los primeros que empezamos a hacer casas de un solo nivel. Ok. Generalmente eran proyectos muy grandes los que ves aquí en el fraccionamiento, casas de 700 metros para arriba. Nosotros empezamos a hacer casas un poquito más accesibles, ¿no? Tanto económicamente como funcionalmente. Ujú. Entonces ha funcionado muy bien este estilo sin buscar tanta pretensión, pero es una casa muy cómoda, muy ventilada, muy iluminada, Ujú. y eso fue lo que se intentó en este proyecto. Pues muchísimas felicidades porque es todo un éxito. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Fíjate que acabo de abrir una cuenta de TikTok, se me daba mucho lo de las redes sociales, donde voy a empezar a subir pues algunas obras que hemos hecho. Estoy como arroba arc, arc, y ahí vamos, voy empezando en este ámbito Excelente, qué bueno. mis redes sociales son más cosas familiares y eso, no tanto de arquitectura, pero en esta página de TikTok vamos a subir pues obras que hemos realizado y bueno, me pueden contactar en mi correo, que es oam.arc@gmail.com. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartir, arquitecto, y esperemos seguir conociendo más de su obra. Muchas gracias, Abraham, a ti. Los vamos a despedir, jóvenes, en este gran espacio que nos recibió, el salón. Y esto que estamos recorriendo es mucho el problema a resolver, ¿verdad? En una casa de un nivel, la relación entre el área pública y el área privada. Creo que aquí se resuelve de una forma muy agradable este recorrido, ¿verdad? Que se logra gracias al patio. Ese patio es clave. Exactamente ese pasillo que Ujú. divide esas áreas es lo que precisamente intentamos lograr que nos pidió en este caso el cliente.
Un éxito, una vez más, los patios son la clave del éxito. Desde Morelia, Michoacán, Cota Paredes, adelante.